porque necesitas estar bien informado. A esta hora presentamos El Público tiene la palabra. La entrevista. Bien, estamos ya con nuestro invitado del día de hoy, con Jorge Rodríguez Vela, secretario de organización de SUTESAL. Muy buenos días, estimado Jorge. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, bien. En estos par de días ustedes han estado en el ojo de la tormenta como sindicato de SEDAPAL, ¿no? Intentaban por ahí, escuchaba voces de que como acá había una incompetencia de SEDAPAL, escuché como tres entrevistas, comentarios en la competencia, donde hacían ver que había una incapacidad de parte de en este caso de SEDAPAL. Ustedes como sindicato, ¿cuál es la posición del sindicato respecto a estos temas? Lo que tenemos que precisar es que no solamente como sindicato, como trabajadores y como usuarios, nos solidarizamos con todo el pueblo de San Juan de Lurigancho en primer lugar, porque hemos estado el día domingo de temprano hasta altas horas de la noche y el día lunes inclusive, y hoy la gente de SEDAPAL continúa haciendo la labor. Con respecto a su pregunta, los medios aprovechan una campaña agresiva contra SEDAPAL. Lo primero, cualquier problema que hay, privaticen SEDAPAL como si eso fuera la solución inmediata. Creo que era las tres, sí. Pero era como algo como insistentemente, ¿no? 3 llamadas, pero para que vayan a la venda, ¿a qué? A privatizar SEDAPAL. Así es. Ya sabemos cómo son las campañas. Correcto, Jorge. Y llegando al punto donde se inicia todo eso, ¿no? La línea 2 del tren lo hizo las famosas empresas Graña, Montero y Odebrecht. Ellos, con todo el poder que tenían, ni siquiera consultaban con SEDAPAL, porque la línea inicial, que es una tubería de 150 centímetros o 1.5 metros de altura, un diámetro grande, no han tenido que haberlo puesto ahí. Entonces, la presión y la fuerza del tren eléctrico hace que la tierra vibre. La longitud de profundidad sobre la loma del tubo es de 8 metros. Entonces, ¿qué dicen? O sea, hay un movimiento permanente del terreno. Es un movimiento permanente. Cuando SEDAPAL le dicen que por ahí no debe pasar la línea, esa tubería, ellos inconsultamente pasan al lado izquierdo. Y a la hora que quieren imponer, porque sí o sí es política del gobierno en el tiempo de proinversión. Recordamos en ese entonces de que estaba el señor René Cornejo, ¿no? Y todo ese grupo de personas vinieron a poner esa tubería. ¿Y qué sucede? De que a no consultar a SEDAPAL, recordemos que es política de los gobiernos, poner a su gente de confianza, y muchas veces ellos firman. ¿Y quién tiene la culpa? Los trabajadores de SEDAPAL. Quien habla tiene 32 años de servicio. Primera vez que nos ocurre esa magnitud en cuanto a desagüe. Y yo no quiero estar en los zapatos de esos pobladores porque es bien doloroso. Lo pierden todo. Pero como trabajador, desde que se inició 5 de la mañana, los trabajadores sin descansar han estado ahí tratando de solucionar el problema. ¿Y qué sucedía? Nos exigen el agua, y es correcto, porque sin agua no podemos vivir, el agua es vida, y más aún en este tiempo de verano. Pero ¿qué sucede? De que si yo te suelto el agua, igual tú lo vas a descargar por el desagüe y nunca va a poder bajar. Ya, por eso desconoce la población. Y por eso que aprovecho la invitación de ustedes para poder explicar, ¿no? Ese por un lado. Y por otro es la cultura del agua. SEDAPAL, ¿qué produce? Agua potable. Yo en tu caño te pongo agua corriente. Y en el desagüe, ¿qué recibo? Debo recibir mi producto mismo, agua. Pero lamentablemente echan residuos de comida, grasa, y echan las toallas higiénicas, los pañales de los bebés, y todo lo más fácil es evacuarlo por el desagüe, sin necesidad de que muchos echan hasta materiales de construcción al desagüe. Cuando pelan las aguas, todo lo echan al desagüe y eso va generando, va saturando la tubería. Y llega un momento en que, ¿dónde está SEDAPAL?
¿Esta tubería, Jorge, es de acero o es plástica? Es polietileno corrugado. Corrugado, ¿no? Entonces, para los especialistas que conocen bien el tema, no han debido haber puesto ese tipo de tubería. ¿De cuánta vida útil hablamos de la tubería? La tubería de 80 años. Y no puede ser posible que no ha pasado ni 5 años y eso ha colapsado. ¿Por qué? Porque la misma estructura del tren ha hecho que el terreno comience a sentarse. A ceder. Comienza a sentarse y lo que ha pasado es que se ha achatado. Pero una vez que hacen el estudio y se dan cuenta que no puede ir en esa misma línea, que se le hace el llamado de atención a la contratista, quien estaba instalando la tubería, ¿por qué no deciden cambiarle el proyecto? Y es correcto, los profesionales de SEDAPAL no te recesionan esa obra. A cualquier ingeniero especialista que le dicen por acá no puede pasar. Y como es política de gobierno, sí o sí tiene que ir la obra, porque el presidente tiene que decir voy a poner la primera piedra, yo voy a poner el tren número 2. ¿Qué hacen? Colocan a funcionarios de su confianza, de sus allegados y recepcionan esa obra. Es como de que acá venimos y te hago esta estructura, este edificio, y viene cualquier persona y el profesional, en tu caso, tú eres el especialista, le dice no te recepciono, te sacan y ponen a la compañerita. Ella viene y firma y se va. Y quien se queda con todo ya ese peso es el que va a administrar posteriormente. Entonces hay una rajadura. Ah, tú tienes la culpa. Pero tú vas a resolver el problema. Entonces dice, hay que cambiar a ese administrador porque es ineficiente. Y eso no es correcto. Recordemos que SEDAPAL están toditos los especialistas, los operarios, que es a nivel nacional. SEDAPAL ha ido, y esos mismos chicos que están trabajando, los operarios, los técnicos, los ingenieros, han estado en el desastre de Ica, en el desastre de Tumbas y Piura. Hemos ido con todos los hidrojet, esos camiones para extraer el agua, y hemos hecho con 15, hemos puesto todo ahí. Sabemos de que la gente se desespera cuando no tienen agua, pero cuando le dan agua hay gente que tiene su tanque alto, tiene su cisterna, y ellos siguen soltando el agua. Y lo que sí decía es que usted dice que a lo mejor también es falta de cultura por parte del pueblo por no saber ciertas formas de cómo usar, pero el alcalde de forma directa salió en entrevista el día lunes responsabilizando de forma continua a SEDAPAL. Dijo que ellos son como los responsables directos, independientemente de la construcción y todo aquello. El alcalde de San Juan del Lurigancho salió diciendo que son los responsables. Claro, lo que pasa, Tai, es que la gente desconoce, y como bien lo ha dicho Jorge, o sea, yo no te puedo poner agua porque te voy a seguir inundando en los desagües, pues, porque es así, vas a utilizar el agua y vas entonces hay una situación difícil para poder contradictoria controlar, de lado y lado, contradictoria, ¿no? Claro. Entonces, pero lo que sí es cierto, que cada vez que hay un problema en las empresas del Estado, como el caso de SEDAPAL, o sea, al toque aprovechan estos grupos. Ellos son los culpables. Y son los mismos. A privatizar de Mira, y estamos hablando de Odebrecht, de Graña y Montero, de los dueños de estos medios. No, pero... ¿Acaso han salido a decir? No, no van a salir a decir. Entonces, ¿a quién? Aprovechen. SEDAPAL hay que privatizarla. Incompetente. Pero yo voy al lado del tecnicismo, porque sin algo tienen los peruanos, que tienen una capacidad para hacer cosas, y cuando tienen un problema, o sea, se pueden amanecer y 2 días, pero están allí y lo Trabajando solucionan. en pro de eso. Sí, y nos damos cuenta que los contratistas que llegan, o sea, llegan a hacer malas cosas porque, como bien lo ha dicho Jorge, ponen a sus gente de confianza, pero para hacerle daño, para ver cómo nos levantamos la empresa. Y esa es una gran verdad. Aparte de SEDAPAL, ahí están otras contratistas apoyando, ayudando ahí a levantar el pueblo de San Juan del Lurigancho. Correcto, hoy en día todo suma. Por ejemplo, agradecemos que vayan los del Ministerio de Salud, hay una contaminación fuerte, que vaya la policía. Veíamos las a dar emisiones de aseguramiento. gases. Correcto, el desagüe es una emisión de gases. Y Metano. entonces, y por los pobladores sí, nos solidarizaremos con ellos como que si yo te hubiera visto. Pero recuerden a los trabajadores de SEDAPAL que tienen que solucionar, ellos sí se tienen que meter al desagüe. No les interesa si ellos se contaminan, pero es la responsabilidad del trabajador responsable que vienen a darle solución al problema.
El ministro de Vivienda el día lunes fue temprano y vio que la descarga del desagüe había bajado. Regresó a la una y él dijo, yo encontré la tubería y el desagüe había aumentado. Yo le decía, señor ministro, ¿por qué? Porque acá hay empresas que tienen pozos, hay casas, edificios que tienen cisternas, y para ello, como si no lo hubiera afectado, comienzan a soltar el desagüe, recordando que ese colector de Canto Grande reúnen a todos los desagües de San Juan de Lurigancho, que son más de 2 millones de personas. Todo ese desagüe nos ponemos de acuerdo, y al haber colapsado, se pone una pared, y entonces todo regresa. ¿Qué hace el flujo? Al retorno comienza a buscar por dónde salir. Lamentablemente salió y recorrió esas calles. Sedapal automáticamente comenzó a querer llegar a la tubería para solucionar el problema. Por eso que nosotros le pedimos a nuestros hermanos, a nuestros vecinos de San Juan de Lurigancho, Un poco de paciencia. de que De conciencia. un ratito le decíamos, esperémonos Paciencia. un día, y ahorita estoy viendo largas colas por tener el agua. Incluso accidentes. Una señora murió Sí, cargando agua, ¿no? Y es lamentable eso. Por eso que nosotros como Sedapal también hemos visto de que ¿qué sucedería que Dios no quiera? Que estamos esperando un terremoto mayor de 8 grados. Un terremoto de eso significa que las pistas y veredas colapsen. Al colapsar van a tener contacto con los desagües. Los desagües se van a desbordar. ¿Y qué tiene que hacer Sedapal? Automáticamente cortar el agua, porque si no la contaminación es. Entonces, ¿cuántos días tiene que pasar? No es que Sedapal no esté produciendo agua, nosotros tenemos el agua para entregarlas ahorita. Lo que nosotros estamos haciendo la restricción es para poder trabajar, llegar al punto y poder corregir, reparamos. Y aproximadamente eso tardaría como cuánto tiempo. No, ya llegamos. Ya con llegaron la bendición de Dios, ya llegamos a la tubería. Ya Sedapal está trabajando, Sedapal. Y cuando la obra la hicieron, los trabajadores de la línea tren número 2, la línea 2 del tren eléctrico, ellos son autónomos. ¿Y qué dicen ellos? ¿Se han pronunciado? Ellos agarran como siempre, la culpa la tiene Sedapal. Y los medios de prensa que no son, ustedes escuchan, Sedapal, privaticemos. El 70% de Sedapal está en manos de terceros. Y entonces, ¿por qué quieren privatizar? ¿Cuál es el fondo? Solamente quieren hacer gestión. ¿Qué significa eso? Señores, cualquier empresario, ¿ustedes van a cambiar la tubería? No. Lo que quieren es facturarte el agua y cobrarlo. Eso es lo ¿Por más qué? fácil. Porque Sedapal ha certificado todos sus procesos. En todos estos largos años se ha tecnificado tanto al trabajador de Sedapal, en la cual nosotros estamos en la capacidad de salir a resolver. Pero como la política del Estado es, y sobre todo los pobladores, salgan a privatizar, ahí están los terceros. Y cuando me dicen, ahorita los contratistas están ayudando, sí, y bienvenido, todo lo que puedan ayudar, porque ¿dónde está la solidaridad como hermanos que somos aquí? Los camiones cisterna de algunas empresas, ¿por qué no ponen a servicio de la población y entreguenle agua? Sedapal ha puesto sus 15 hidrojet, ha sacado a todos sus camiones de cisterna, pero cuando llega el agua, tú vas con 2 baldecitos, no sé si han visto porque lo necesitan, y hay alguien que lleva un cilindro grandazo, como si no vamos a reparar el agua y el agua se acabó, no. Y lo más importante también, ya que estoy acá, recordar que Lima es una ciudad desierta, no tenemos agua. Ahorita tenemos Lima está transmisión. sentada en un desierto. Nosotros somos el segundo país o distrito en Lima, después del Cairo, como desierto. Y esto tenemos que ir viendo de que tenemos que tener responsabilidad con el uso del agua. Conciencia, más conciencia. Eso no solamente es acá, es a nivel mundial. Yo creo que las personas no tienen conciencia del recurso vital que es el agua y que de verdad no lo valoramos, Sí, no lo cuidamos. Gaby, y lo que ha dicho algo, Jorge, importante. Mira, y no es solamente en sus empresas, en las empresas del Estado, tú contratas a una empresa, una contratista para que haga determinados trabajos, porque esa es la moda, ¿no? Le dan a los terceros, ¿ya? Y te hacen malos trabajos. ¿Y quién tiene que venir a corregir los trabajos? Los trabajadores de planta. Así es. Y entonces, lo que nos está diciendo Jorge es algo que están diciendo, bueno, pues tenían el poder absoluto, Odebrecht con los Graña y Montero, ¿no?
no pongan eso. Sin embargo, lo hicieron porque tenían el poder Y ahora político, se lavan las manos. ¿no? Y hoy intentan trasladar la responsabilidad a Sedapal. Jorge, tú has dicho algo importante, fue que en los próximos, no hay que tener una bolita de cristal, pero puede suceder que haya un terremoto de magnitud y vamos a tener problemas. Pero el país en sí, por la complejidad de nuestra de variedad de climas que tenemos, siempre estamos para inundar las ciudades y todo lo demás. Hoy, 2 millones de habitantes, ¿no?, que están necesitados de agua. ¿No crees tú que también tenemos que estar preparados con cisternas para, en caso de que ocurra una situación como la que ocurrió en Piura, como la que ocurrió, y que la gente no ande clamando por agua en sus momentos tan difíciles? Sí, es correcto. Como Sedapal nosotros hemos previsto todo eso. Tenemos un equipo de contingencia para cualquier cosa. Pero razonemos. Humanamente, si hay un sismo grande, somos seres humanos, con sentimiento. Lo primero que vamos a hacer en los primeros minutos es preocuparnos por nuestra familia. Claro. ¿Qué pasó? Luego, por más que reaccionemos rápido, vamos a ver que van a colapsar las tuberías. Por lo tanto, Lima, tenemos que paralizar y se corta todo, se corta el fluido eléctrico, se corta lo que es el agua. Controlamos eso, no vas a arreglar la tubería un día. ¿Y qué tiene que comenzar? Son las fuentes de agua subterránea. Nosotros tenemos pozos y muchas veces las empresas la utilizan para su bien. Por ejemplo, las empresas de gaseosa, las cervecerías, ¿no? Y nos preguntamos, ¿cuánto están cumpliendo con su pago? ¿Y cuánto pagan? No solamente retribuyen a la Autoridad Nacional del Agua, porque nosotros Sedapal también pagan a la Autoridad Nacional del Agua, sino que seamos solidarios. Ya tuvimos un problema que porque ahora, hace varios años, ahora atrás, el agua vino con bastante lodo, barro, por lo tanto no se podía producir. Y cuando recurrimos con los camiones cisterna para que esas empresas que tienen agua de fuente propia entreguen para poderlo distribuir, muchas veces no dejaban ingresar. Por eso de que la reflexión es, seamos solidarios. El agua es una fuente natural y es administrado, debe ser para todos los peruanos. Sedapal, si bien es cierto, lo administra, nosotros tenemos a través de la red, pero también usamos los fuentes de propia, los pozos de fuente propia. Por eso es buena esa oportunidad para entrar a la reflexión. Dios no quiera de que sucedan estos fenómenos, estar en esos escenarios, pero para nosotros ya tomar conciencia, ¿no? Claro, y algo, Jorge, creo que tu secretaria general, Luisa Aguirre, manda su saludo, disculpe. Claro, igual un saludo para ella. No tienen la oportunidad casi en los medios de expresar lo que tú estás diciendo. Por eso que esta tribuna de Eco Radio es un programa independiente, de manera que siempre estarán invitados los trabajadores, porque tenemos que hacer conciencia de lo que pasa en nuestro país, para que le llegue a la gente, a las redes sociales, que el problema no es de los peruanos, sino de los grupos de interés que vienen a saquear a nuestro país, en este caso a hacer malas obras. Como técnico de Sedapal, no conoces de adentro de la empresa, un mensaje de esperanza para la población dentro de tu tecnicismo, de que esto se va a solucionar en los próximos días o horas. No, la idea es solucionar cuanto antes. Nosotros como trabajadores de Sedapal y los operarios, los mismos funcionarios, vi una colega de usted en ATV, que sale, no quiero decir su nombre, ¿ya? Está indignada, cualquiera nos indignamos. Que todo eso, vaya y pise. Vi al alcalde con mucho respeto, que se pone la bota pero no pisa. A nuestros hermanos bomberos tenían el desagüe en el cuello, ese servicio. Y no solamente para la foto. Al ministro lo he visto en un anfibio, o sea, no se podía contaminar. No, pero lo que yo quiero decirle eso de que es fácil criticar. Pongámonos a solucionar el problema y luego critíquenos. Sumemos ahorita. No solamente está entrevistando, y es doloroso decir, por cargar el agua, lamentablemente falleció una persona que nos duele a nosotros como trabajadores, como peruanos también que somos, porque no podemos permitir eso.
pero tampoco se aprovechen del momento que estamos buscando. Un trabajador, por ejemplo, estaba trabajando desde las 5 de la mañana, eran las 11 de la noche, ha trabajado más de 16, 18 horas, y entró a pestañear un ratito en su movilidad y no se movía, porque tenían que esperar que salga para él entrar de nuevo. Lo primero que enfocan es, ahí están los trabajadores de APAL durmiendo, y no son conscientes que ese señor no ha dormido nada, ha estado ahí tratando de solucionar ese problema. La pista que se están cayendo, le echan la culpa al desagüe, si por ahí no pasa el desagüe. Ha ido un ingeniero del colegio de ingenieros, especialista en suelo, y lo ha dicho el día de hoy, de que ese es un problema ya de suelo. Geología. Y hay irresponsabilidades, porque el ingeniero de suelo ha tenido que haber previsto antes de hacer esa obra. Y la obra del tren... Sí. Jorge, vamos a un corte, porque es interesante para que tu público te escuche, tus trabajadores también, en la población, porque hay que hacer conciencia. Vamos a un corte y regresamos con el programa. Retornamos con El Público Tiene la Palabra. Bien, continuamos con Jorge Rodríguez, secretario de organización de Sedapal, trabajador de planta ¿cuántos años de servicio? 32 años de servicio. 32 años de servicio, que nos está dando desde adentro, con una objetividad, no como salgan los medios que están sacando las cosas perversas, malas, para decir, los trabajadores de Sedapal se están durmiendo. Claro, pues cómo que no. Más de 24, 48 horas los trabajadores ahí permanentes, ¿no? Por arreglar el asunto, pero siempre con un matiz de los diarios, de los mismos medios, que sí, pues digan la verdad. Graña y Montero, pues ha estado ahí en esa obra. Odebrecht ha estado en esa obra. ¿Qué quieren limpiar? No, pues, digan las cosas. Donde están esas empresas siempre ha habido corrupción, y entonces han puesto una tubería que no es la adecuada. No ha habido un estudio de suelos con un geólogo para ver el movimiento de tierras, porque el tren definitivamente tiene un peso específico, y eso es lo que ha sucedido, pues a colapsar la tubería por pasar la línea del tren. ¿Quién ha aceptado que ese trabajo? Los funcionarios que puso el gobierno de ese momento. Entonces no le echen la culpa a los trabajadores ni a la empresa, pues. Sedapal, Petroperú, el Banco de la Nación, sobreviven a un ataque permanente de los grupos mediáticos porque quieren todo, son voraces. Pero de esta tribuna vamos a mantener la línea, con transparencia, decir la verdad, porque el Perú está cansado de mentiras. Y por eso está este programa aquí, en Eco Radio 1400, y la posibilidad que de decir la verdad. Jorge, en esa línea están corrigiendo el tema de la tubería, y como decía Gavin en el entretiempo, también pueden haber otros puntos que también ustedes van a adelantarse seguro para que ya no ocurra. Sí, lo que pasó ayer en Chorrillos se corrigió rápido. Ya se está reparando la tubería, y por eso yo le decía, ¿no?, de que hay que hacer un buen uso de los desagües del colector. Depende de nosotros mismos. Sedapal está llano a reparar todo, y tiene que ser de forma inmediata, que ya se reparó. Pero la conciencia también de los pobladores de hacer buen uso, la cultura que tenemos que tener. Y con respecto a lo que manifestaba en la reparación de esa gran tubería, es la primera vez que tenemos esa situación. Nunca pasó en Sedapal una descarga tan grande que ha afectado a miles de pobladores, en la cual nosotros nos solidarizamos. Ahí están los trabajadores de Sedapal, los operarios, que ellos no tienen hora de salida y están hasta que no terminar eso. Están resolviendo, ¿qué es lo que necesitamos ahorita? Solución. Ya llegamos a la tubería, ya estamos en la tubería, y el día de hoy están viendo de corregir ya esa falla. Automáticamente se corrige esa falla y todo el desagüe continúa, y por lo tanto no va a desbordar por ningún lado. Y esa es la idea, pero mientras que la población nos exige el agua y le sigo soltando el desagüe, nunca podíamos haber llegado a esa. Hemos usado motobombas, saludamos la participación hasta de las mismas contratistas que han estado participando
y tratar de solucionar. Claro, es que estamos hablando de más de 1 millón de habitantes. 2 millones de habitantes. 2 millones. Entonces el llamado es para los pobladores de San Juan de Lurigancho tener todavía un poquito más de paciencia. Sé que es difícil, Paciencia sé que y conciencia. y conciencia para poder darle el uso, no solamente a San Juan de Lurigancho, todo el país, darle el uso adecuado, ¿ok? Al agua, tratar de no utilizar nuestros desagües con residuos. ¿Para qué? Para evitar que esto siga ocurriendo y que siga, exactamente, ¿ok? Entonces, de verdad, muchísimas gracias por asistir, por contarnos, comunicarnos, cómo está la situación, hoy en día, y bueno, esperando previamente que ya en el día de hoy, en el transcurso del día de hoy, puedan reactivar, toda la circulación del agua y esta gente pueda, de cierto modo, tratar de tener un poquito de paz en cuanto a eso, porque ya los daños están hechos. Ya, exactamente. Jorge, correcto. tus palabras finales. Sí, recuerdo solamente que el agua es vida. Nosotros como trabajadores luchamos para que en la Constitución del Perú se incluya un capítulo donde diga el derecho humano a la vida, el derecho humano, y como trabajadores salimos a defender ese derecho. Luego, como trabajadores también, solucionar cuanto antes. Saludamos a todos los ingenieros y los funcionarios, hay que reconocerlos, han estado ahí, porque muchas veces, irónicamente, se dice, mientras que ellos están durmiendo, ¿dónde están los funcionarios? No, ahí están todos los gerentes, solidarizándose. Nos dice que no se le ha apoyado a los pobladores, hayan estado en los hoteles. Lamentablemente, hay parte de la prensa que solamente enfoca lo que a ellos les conviene. Y la parte, hasta los desayunos, el seguro que tiene SEDAPAL está cumpliendo, y ahorita están encuestando a todos. Pero lo primero que queremos decirle a la familia, ponerse a salvo. Nadie debe vivir con ese lodo del desagüe. Es una contaminación que nos va a afectar. Y lo otro, hasta el último centavo se le va a reconocer, porque todas las tuberías de SEDAPAL tienen un seguro. No es que lo queramos hacer, sino debemos de evitar que eso nunca más vuelva a ocurrir. Bien, muchas gracias, Jorge. Hemos estado con Jorge Rodríguez Vela, secretario de Nación de SUTESAL, el sindicato de SEDAPAL, donde nos ha dado, pues, desde adentro las cuestiones que el esfuerzo de los trabajadores para solucionar el tema en San Juan de Lurigancho. Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Porque necesitas estar bien informado. Esto fue El Público tiene la palabra.